Muy buenas tardes, queridos hermanos. Para mí es un gusto una vez más estar frente a ustedes y poder estudiar una vez más la palabra de Dios. Vamos a estudiar el día de hoy un libro muy importante, un libro donde nos muestra cómo Dios actuó con el pueblo, cómo Dios realmente mostró su mano salvadora a un pueblo que simplemente se había alejado de él. Si bien es cierto, hermanos, el pueblo de Israel se caracterizó por ser el pueblo de Dios, ¿sí? Y miren, Dios había dado tantas oportunidades a Israel que prácticamente Israel había tomado ya esas oportunidades como un juego. Cuando Israel se acercaba, a Dios le iba con mucha bonanza, con mucha bendición. Pero al momento que Israel se convertía en una nación pagana, Dios les mandaba profecías y les decía: Israel, vas a pasar por esto. Israel prácticamente no hacía caso, pero cuando venía el problema, cuando venía la inseguridad, cuando venía el malestar a Israel, Israel recapacitaba una vez más y volvía a los brazos de Dios. Miren cuánta misericordia muestra Dios al conducir a su pueblo hacia la vida eterna. Dios nos da la oportunidad, mis queridos hermanos, a todos de poder encontrar la salvación. Y el día de hoy vamos a prácticamente estudiar un tema donde vamos a encontrar 5 pasos para resolver los problemas, y para esos 5 pasos también nos van a servir a que nosotros como personas volvamos a los caminos de Dios. ¿Está bien? Cuando tenía aproximadamente 15, 16 años, yo estaba pasando la secundaria y sentí que esa etapa fue una etapa muy dura en mi vida, porque sentí que había venido el problema más grande que se me podía venir a esa edad. 16 años terminando la secundaria, y miren, prácticamente el problema inició de ver un programa en la televisión. Estaba viendo noticias, 24 horas se llama el programa, estaba viendo las noticias a las 10 de la noche. Y mi madre no estaba en casa, ella había salido a un duelo que de urgencia lo llamaban porque un colega de ella había fallecido. Entonces yo esperando a mi madre, me puse a ver la televisión y de pronto salió una cita: cuidado con los extorsionadores, decía así la cita de 24 horas. Y yo me puse a escuchar la noticia atentamente. Y decía que los extorsionadores ahora están usando una modalidad de llamarte con números telefónicos, con teléfonos públicos, y cuando tú contestas ellos te cortan inmediatamente. Lo que quieren es fastidiarte y cansarte. Y esto es lo que explicaba la noticia. Y yo dije: está bien, es una medida de seguridad la que voy a tener. Si me llaman de un teléfono público, ya sé que no voy a contestar, porque soy extorsionado. Así que, mis hermanos, pasó una semana, pasó 2 semanas, y prácticamente recibí una llamada de un número el cual había mencionado en la televisión. Ahora, pero yo me preguntaba: ¿será que es un extorsionador? Ahora, para que más se complique el problema, mientras veía el número de la llamada, abajito especificaba el lugar y decía Lima, Callao. Yo nunca había venido a Lima, y todo lo que sabíamos de Lima era solamente prácticamente del Callao, donde matan, donde roban y todo eso. Para una persona de provincia, si tú le hablas de Lima, te va a presentar y te va a decir: wow, Lima es terrible, Lima prácticamente es una Sodoma y una Gomorra, como se dice. Es horrible, y nosotros los provincianos decimos Lima la horrible. Tenemos ese concepto de Lima. Y así que yo pensaba que todo lo que era Lima era realmente horrible. Y cuando yo llegué a Lima, mis queridos hermanos, miraba a todas partes porque tenía miedo que me roben. Decía: ¿será que ese hombre me va a robar? ¿Será que ese hombre me va a secuestrar? Y yo crecí prácticamente con esos psicoseado con esos pensamientos. Así que en ese momento llegó esa llamada inesperada y yo tuve miedo. Revisé y decía Lima, Callao, pero no contesté la primera llamada. Así que esa llamada pasó un par de días, me volvió a llamar ese número.
no contesté. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez, no contesté. Hasta que un día contesto y realmente pasó como dijo en las noticias. Hablaron, yo hablé, aló, dije, y inmediatamente me cortaron. Y entre mí decía, pero Señor, ¿qué es lo que buscan estos hombres de mí? Yo no tengo dinero, yo no tengo casas, yo no tengo un carro, yo no tengo quizás mansiones para que estos hombres puedan venir y querer hacerme algo. Y debatía ahí con Dios, y de pronto una nueva noticia que decía que fueron capturados algunos extorsionadores y que de esta forma ahora graban tu voz para hacer cuentas y no sé qué más cosas decía la noticia. Pero cada vez este temor en mí iba creciendo, al punto, mis queridos hermanos, de yo no querer celular, al punto de dejar de usar el celular solamente por esas llamadas. Ahora no solamente eran a mi celular, ahora comenzaron a llamar a mi mamá, los mismos números con los códigos del Callao. Yo decía, pero Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué estoy tal vez caminando mal en la vida? Y mis queridos hermanos, recuerdo que esa época fue muy dura para mí, porque me había psicoseado tanto, pero a la vez fue de bendición, porque quizás en esa época yo comencé y generé el hábito de estudiar la Biblia, porque tomé la Biblia como un amuleto. Y creía, mis queridos hermanos, que porque leía la Biblia ese día voy a estar prácticamente protegido. Y así que no había día que salía de mi casa sin leer la Biblia. Así que una mañana abrí el libro de 2 de Crónicas, capítulo 32, y encontré la historia de un hombre que se encontraba prácticamente como yo. Se encontraba un hombre prácticamente aislado, psicoseado con un rey que le venía fastidiando ya por meses. Había sitiado la ciudad, había rodeado su ciudad y no permitía que pase agua ni permitía que pase alimento. Y aquel hombre, yo me puse a pensar y dije, quizás Ezequías estaba teniendo el mismo problema que yo. Y mientras leía la historia, veía cómo Ezequías pudo pasar el problema. Y así que yo también hice algo. Y dije, está bien, voy a enfrentar mi problema. Si Ezequías era un rey que se enfrentaba a la misma muerte, pudo pasar este problema, ¿por qué yo también no puedo pasar este problema? Así que oré mucho, pedí a Dios. Y bueno, mi mamá me dijo, hijo, no es bueno que estés así. Te vas a ir a un psicólogo. Y esa fue la salida que me dio mi mamá. Porque hermanos, estaba tan psicoseado que las puertas de la casa, cuando llegaba, les echaba llave. Porque tenía miedo que alguien entre y me haga daño. Todo lo que había causado simplemente una noticia. Todo lo que había causado una simple llamada. Y estaba yo ahí, y el psicólogo me dijo algo muy interesante: Josué, si quieres vencer el problema, tienes que enfrentarlo. Si quieres vencer cualquier cosa, vencer tu temor, tienes que enfrentar ese temor. Y así que dije, pero psicólogo, pasan estas cosas, están pasando estas cosas en mi vida. Entonces es una simple llamada, Josué, contesta. Contesta una vez más y ve qué quiere. Y realmente, hermanos, conecté una vez más el chip a mi celular. Ya habían pasado meses que no había usado el celular. Y pronto esperé la llamada. Una vez más llamó aquel número. Agarré, contesté el teléfono y dije con una voz mala, aló. ¿Y saben quién fue que me contestó? Muy buenos días, caballero, le llamamos de la oficina de Movistar. Estamos llamando a nuestros clientes para poder presentarles nuestras promociones. Era simplemente la agencia a la cual yo estaba inscrito en una línea telefónica. Y miren cómo por casi un año yo me había psicoseado con un problema prácticamente que era fuerte para mí, pero a la vez era, ¿cómo se dice?, un chiste para ustedes. Que me imagino día a día ustedes reciben esas llamadas. Por más de un año yo me estaba enfrentando a un supuesto problema, mis queridos hermanos, que
que prácticamente la solución era en contestar la llamada y saber que era la telefónica. Miren cómo a veces, mis queridos hermanos, el mundo crea en nosotros pensamientos, el mundo genera en nosotros problemas en los cuales es muy difícil pasarlos. Y hasta el día de hoy yo tengo secuelas de ese tormentoso suceso que viví por mucho tiempo. Aún tengo temor a las cosas que pueden pasar, tengo mucho temor. Pero solamente confío en Dios. Y miren, en 2 Crónicas 32 encontramos a un rey, como les dije, al rey Ezequías, y a otro rey, rey Sennacherib, que, mis queridos hermanos, se encontraba en una guerra. Y miren, Sennacherib era rey del imperio asirio. El imperio asirio, habíamos dicho en algún momento que Asiria era la capital más grande que podría existir en ese tiempo. ¿Está bien? Y Asiria tenía una peculiaridad al momento de sacrificar a sus personas. Ellos llegaban a conquistar, sitiaban, destruían todo el pueblo, mataban a todas las personas, y aquellas personas que prácticamente les guardaban para ser sus esclavos, les llevaban y prácticamente les despellejaban vivos. Imagínense esa crueldad. Despellejar a una persona. De la otra forma, si tú no te rendías ante ellos, lo que hacían ellos era cortarte la lengua. Lo que hacían los asirios, mis queridos hermanos, era cortarte la cabeza. Lo que hacían los asirios, si tú no hacías caso, prácticamente te plantaban un palo por la mitad de tu cuerpo, que entraba por abajo y salía por la boca. Era la crueldad de los asirios. Ahora yo le pregunto a usted, si usted es rey de un pueblo pequeño, imagínense, si usted solamente es el rey de Perú y viene Rusia a querer atacarlo, ¿usted se sentiría capaz de enfrentar ese ejército? Vamos a poner un caso más real. Si usted es Perú, el rey de Perú, el presidente de Perú, y viene Estados Unidos a querer atacarle, ¿usted se sentiría con mucha valentía y esperaría a Estados Unidos, o simplemente se rendiría ante Estados Unidos? Creo que si Estados Unidos actualmente es una potencia que maneja muchas armas, lo que yo haría sabiamente, sería rendirme, porque no tengo oportunidad de enfrentar a un ejército tan grande. Y de la misma forma, mis queridos hermanos, Ezequías se veía en un problema tan grande, porque miren, en el versículo 1 del capítulo 32 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, primero, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistarlas. Prácticamente Sennacherib, cuando llegaba a este lugar, era muerte segura. Nadie sobreviviría. Los esclavos que iban a ser llevados a Asiria eran puestos ganchos en los labios, iban siendo jalados por el desierto, desnudos. Imagínense qué hombre con un pensamiento normal haría eso hacia sus enemigos. Prácticamente Sennacherib era un desquiciado. Prácticamente Sennacherib era un hombre que no tenía corazón para hacer todas estas cosas. Pero el versículo 2 dice: y al ver Ezequías que Sennacherib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, el 3 continúa, consultó con sus príncipes y sus hombres valientes, les puso a cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Y el versículo 5 dice: con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y el 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en las plazas de la puerta de la ciudad, y les habló al corazón diciendo, el 7, por favor, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria y de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros
que con Él. Con Él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué interesante historia. Cuando yo leía, mis queridos hermanos, esta historia y me sentí en algún problema, encontré 5 pasos que tenemos que hacer como personas, como les dije a un inicio, para poder superar nuestros problemas y para poder también acercarnos cada vez más a Dios. Y vamos prácticamente al versículo 3. Y primero, ¿qué hizo Ezequías? Ahí está la palabra. ¿Qué hizo Ezequías? Todos juntos, por favor. ¿Qué hizo Ezequías? Consultó con sus príncipes y sus hombres valientes. Yo le digo, mi querido hermano, hay un texto muy interesante en la Biblia que nos menciona que la fuente de la sabiduría viene de Jehová. ¿Está bien? Ahora, si nosotros queremos actuar con sabiduría frente a los problemas, queremos actuar con sabiduría frente a las tentaciones, ¿a quién tenemos que consultar? ¿Consultar a mi mamá? ¿Consultar al anciano? ¿Consultar al pastor? ¿O primero a quién consultamos? Tenemos que consultar a Dios. Y yo me imagino, mis queridos hermanos, por el desenlace de esta historia, que Ezequías lo primero que hizo fue consultar a Dios. Y después de esto consultó con sus príncipes y consultó con sus hombres, con sus valientes. ¿Y qué manera usaron ellos? Cegar las fuentes de agua. Miren qué interesante. Les decía que la táctica de los asirios para conquistar las ciudades eran reunirse y tapar las entradas, cerrar las entradas. Las entradas, mis queridos hermanos, eran totalmente bloqueadas por el ejército enemigo y ahora no había ni entrada ni salida de la ciudad. Y esto hacía que una de dos: si se acababa tu comida que estaba dentro, o morías de hambre o salías y te mataban afuera en la batalla. Así que a los asirios no les importaba si pasaba 1 año, 2 años que se acaban su reserva, ellos simplemente acampaban en ese lugar. Y Ezequías tuvo una gran idea y dijo: vamos a cegar las fuentes de agua. ¿Para qué? Para que los asirios no puedan beber del agua de Israel. Miren qué interesante. 4, segundo paso para pasar las dificultades. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Ahora Ezequías no se quedó solamente con el pensamiento, ahora Ezequías comenzó a actuar. Y ante una situación, consultas, recibes los consejos y comienzas a hacer las cosas. ¿Está bien? O cuando tal vez tienes que hacer algo, tomar una decisión, solamente piensas y dejas que pase. Creo que como personas tenemos que buscar la mejor solución. Y comenzamos a actuar y comenzamos a buscar. Y el segundo consejo que nos ofrece la Biblia para pasar las tentaciones, ¿qué es? Actuar. Actuar frente a la situación que nos encontremos. Versículo 5, por favor. Y hay una palabra clara que dice ahí. Por favor, lean conmigo. Con ánimo. Con ánimo. Miren, con ánimo. A pesar de las cosas, mis queridos hermanos, a pesar de las situaciones, siempre tienes que tener ánimo. ¿Está bien? Siempre tienes que tener ánimo. Siempre. Yo sé que tal vez estás pasando por alguna situación, estás pasando por alguna enfermedad, pero si te deprimes es peor. Yo les cuento, mi mamá en el 2017 fue operada. Ella fue operada. Y bueno, en esa operación le habían salvado prácticamente la vida. Ella había reventado su apéndice y todo esto estaba prácticamente ya manchado por la materia, por la materia que había botado el apéndice. Ella tenía cálculos. Entonces, cuando hicieron la operación, el doctor nos dijo: señora, lo que hemos hecho por usted simplemente es salvarle la vida. Aún hay cálculos dentro de usted. Tranquila, señora, este es un problema que se va a solucionar. Pero mi mamá se comenzó a tensar y dijo: wow, y se preocupaba siempre por mí.
si me llega a pasar algo, ¿qué va a hacer de Josué? Él aún no está iniciando la carrera, no tiene una carrera. ¿Dónde se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? Y la preocupación era tan grande de mi madre que solamente esa preocupación generó estrés. Y la enfermedad, en vez de ir sanando, comenzó a retroceder una vez más y ella iba empeorando. Solamente porque no tenía ánimo. Es muy importante, mis queridos hermanos, que pase lo que pase, siempre debes de tener ánimo. ¿Está bien? Siempre debes tener ánimo. Repasamos. Lo primero que se tiene que hacer es consultar ¿con quién? Muy bien, consultar con Dios. Lo segundo, comenzar a actuar. Y lo tercero, tener siempre un espíritu de ánimo. Ahora miren, el paso 4, lo encontramos en el versículo 6. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en las plazas de la puerta de la ciudad y les habló al corazón diciendo: esforzaos y animaos, no tengáis ni temáis, no tengas miedo del rey de Asiria. No tienes que tener miedo. Las cosas son difíciles. Las cosas, mis queridos hermanos, que uno pasa día a día son difíciles. Pero tranquilo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque estás caminando prácticamente con Dios. Si tú quieres iniciar un plan, si tú quieres hacer algo y primeramente consultas con Dios, tranquilo, Dios está caminando paso a paso contigo. Así que no tengas miedo de lo que pueda venir más adelante. ¿Está bien? Y lo más importante, versículos 8. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y menciona aquí una palabra interesante también: y el pueblo tuvo confianza. Miren qué palabra: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Sobre todo, mi querido hermano, ten confianza. Ten confianza de que Dios va a actuar. A veces decimos: Señor, por favor, quiero hacer esto, y el Señor trata de responderte y te muestra personas en el camino para interceder en tu vida, pero aún así tú sigues dudando de Dios. Muchas personas en la Biblia, mis queridos hermanos, dudaron de Dios y olvidaron que Dios era Dios de lo imposible. ¿Tú crees en esta tarde que Dios es Dios de lo imposible? ¿Sí o no? Creo que todos venimos aquí porque hemos visto un milagro en nuestra vida. Y lo imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Así que, mi querido hermano, siempre ten confianza en Cristo. Miren, prácticamente la historia nos comienza a narrar esto y nos da 5 pasos. Consulta, luego dice: actúa, ten ánimo, no tengas miedo y sobre todo ten confianza. Si tú haces estos 5 pasos, mi querido hermano, la respuesta a tu pedido, la respuesta a tu problema se encuentra prácticamente en el versículo 21. Y miren lo que dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey Asiria. Por tanto, este volvió a su tierra avergonzado, y al entrar en el templo de su Dios, lo mataron a espada sus propios hijos. Miren qué interesante. Ezequías, mi querido hermano, se armó de valor. Construyó, fortificó la ciudad, fabricó espadas, fabricó escudos, listo para ir a la batalla. Pero ¿quién peleó su batalla? ¿Sus hombres pelearon la batalla? ¿Sus capitanes pelearon la batalla? ¿O quién peleó la batalla? Dios. Dios mandó a un ángel y Ezequías no tuvo que ni dar la orden, mis queridos hermanos, para prácticamente iniciar esta batalla. Cuando pasó todo esto, menciona que Sennacherib volvió avergonzado. Era un conquistador prácticamente de los que nunca había visto la tierra, y a un rey pequeño, un rey insignificante que era Israel, no pudo contestar, no pudo conquistar. Así que volvió todo avergonzado, y en el templo de su Dios, ¿qué pasó? Lo mataron a espada sus propios hijos. Versículos anteriores mencionan que
las personas ahí del ejército de Sennacherib comenzaron a equivocarse y comenzaron a matarse los unos con los otros. Miren lo que Dios puede hacer, mis queridos hermanos, cuando nosotros prácticamente confiamos en Él. ¿Quién pensaría que Ezequías, siendo un rey quizás, un rey inexperto en batallas, siendo un rey, mis queridos hermanos, con una nación tan pobre, con una nación pobre en ejército, quién pensaría que acabaría con todo prácticamente, con todo un imperio? La historia continúa y después de esta historia, mis queridos hermanos, viene la caída así para Siria. Y todo inició donde un rey prácticamente confió en quién? Confió en Dios. Tú has visto, mis queridos hermanos, muchos milagros en tu vida. Quizás, como dijo el pastor en la mañana, quizás estoy hablando aquí para una persona que ya se salvó de la muerte. Dios le salvó de la muerte. Quizás estoy hablando para una persona que está pasando un problema ahora actual. Quizás estoy hablando para una persona que tiene dificultades en casa. Quizás estoy hablando aquí para un hermano que tiene que tomar una decisión pronta. Yo te recomiendo, mi querido hermano, que puedas tener tranquilidad. Te recomiendo, mi querido hermano, que puedas tener confianza, que puedas tener ánimo en todo lo que puedas hacer. Nosotros como cristianos venimos prácticamente a la iglesia porque tenemos esa certeza, como les dije hace un instante, de que Dios hace posible lo que a nosotros nos parece imposible. Y si en algún momento tú dudaste del poder de Dios, es momento, mi querido hermano, de que puedas aceptar el poder que puede cambiar tu vida. Es momento, mi querido hermano, de reconocer una vez más de que Dios puede pelear nuestras batallas. Miren qué tan hermoso este texto para mí, esta historia, estos 8 versículos, para mí fueron vitales, mis queridos hermanos. Por mucho tiempo, miren, casi un año, yo perdí todo el quinto de secundaria solamente por temor a que me pasara algo que me estaba imaginando. El problema no estaba cerca de mi vida. El problema, mi querido hermano, no estaba quizás ni a la puerta de mi casa, pero yo creía que el problema se venía y con todo. Pero ¿cómo es Dios? Cuando a veces creemos, mis queridos hermanos, que ya no hay salida en la vida, Dios se muestra, intercede. Y estoy seguro que esa mañana, mis queridos hermanos, Dios intercedió con ese texto para yo poder vencer el problema que estaba teniendo en mi vida. Era un simple chiste y hasta ahora cuando lo recuerdo me río. Pero para mí era un problema enorme. Y quizás, mi querido hermano, el problema que estás pasando para ti también es pequeño, pero tú lo ves como un problema enorme. Recuerda, Ezequías era un rey con un pueblo pequeño. Era quizás solamente un puñado de hombres. ¿Y quién iba a pensar que ese puñado de hombres, sin ni siquiera levantar la espada, iban a destruir a todo el ejército de Sennacherib? Lo único que le quedó a Sennacherib era volver con la cabeza ancha para que sus hijos le den fin en ese templo. El Señor en esta tarde, mi querido hermano, quiere pelear tu batalla. ¿Podrás aceptarlo? ¿Quieres aceptar? ¿O simplemente quieres dejar esta oportunidad que el Señor te está dando? Es momento, mi querido hermano, de que una vez más puedas volver a Cristo. Es momento de que una vez más puedas confiar en el poder que Él tiene. Y así, mis queridos hermanos, las cosas no se solucionan pronto. Dios ve el momento perfecto. Dios ve cuándo actúa. Y hay algo interesante, una frase que me gusta bastante. Y esta frase es: no hay esfuerzo humano que Dios no considere. Si tú te esfuerzas y si tú te haces y si tú quizás gastas todas tus fuerzas, tranquilo, el Señor reconoce el esfuerzo
que el ser humano hace. Recuerda, no hay esfuerzo humano que el Señor no reconozca. En esta mañana, en esta tarde, el Señor quiere reconocer lo que tú estás haciendo. Es el momento de que tú puedas tener un compromiso con Él. Es el momento de que si un momento te alejaste de Dios, quizás vienes a la iglesia, pero no estás estudiando tu Biblia, entonces es momento de rehacer ese compromiso con Él. Yo quiero orar en esta tarde por toda la iglesia, y quiero orar también por mi vida. Que aunque ustedes vean que quizás aquí predico, que quizás soy activo en la iglesia y ayudo, pero no saben las batallas que día a día estoy teniendo. No saben ustedes si hoy día hice mi culto o no. No saben si en esta semana estudié mi lección o no. Todos tenemos batallas aquí que contar. Solamente Dios es el único que puede ayudarnos. Vamos a orar en esto. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Padre, por este bonito sábado. Te doy gracias, Señor, porque nos hiciste entender en esta tarde que solamente tú eres el único que puede ayudarnos a pasar nuestros problemas. Y ante las dificultades, Padre, queremos que solamente te manifiestes y que nos ayudes, Padre Santo, a reconocer que tú tienes el poder, Señor Jesús, calmar la tempestad. Así, Señor, como los discípulos clamaban y pensaban que todo estaba perdido en alta mar, quizás nos encontramos aquí, Señor, con el corazón partido. Nos encontramos, Señor, quizás con un pensamiento dolido y decimos que ya en la vida no tiene nada solución. Y quizás, Señor, estoy hablando aquí para una persona que intentó el suicidio, que intentó quitarse la vida, Padre Santo. Es momento, Padre Santo, de que puedas interceder en nuestras vidas y mostrar el poder grande que tienes. Señor, en esta tarde los hermanos están haciendo un compromiso, no conmigo, no con el pastor. El compromiso que ellos están haciendo es contigo, Dios. Y ellos piden, Señor, puedan acercarse a ti una vez más, que tú puedas ayudarles a que ellos puedan acercarse a ti. Escucha el pedido, Señor, de cada persona aquí presente. Escucha mi pedido, Padre Santo, y bendícenos a todos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor